Éxodo capítulo 3, vamos a leer los versos. Allí muy conocido en la palabra de Dios, cuando Dios se le presenta a Moisés y le habla para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, le dice esta palabra: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor de sus exactores, pues he conocido su angustia, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. A mí me llama la atención, me dice: bien he oído el clamor de mi pueblo y he descendido. El Señor ha descendido. Yo sé que hay muchos que están pasando por momentos tal vez difíciles en su vida, están enfrentando diferentes situaciones, sin necesidad de que lo comunique, se puede ver en el rostro. Yo quiero ministrar en esta noche, bajo la unción del Espíritu Santo, y traer una palabra. El Señor ha visto tu dolor, Él ha visto tu aflicción, y Él ha descendido para librarte. Él ha descendido para llenarte. Hay otro verso también que quiero leer, Job capítulo 5, versos 17 y 18. Dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Job capítulo 5, versos 17 y 18. Job, está en mi Biblia. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere, si sus manos corren. Cierre sus ojos un momento y diga: Señor, habla mi vida en esta parte. Señor, te doy gracias, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites una vez más compartir tu palabra, Señor, a este pueblo. Tú conoces la necesidad que hay en cada corazón, Señor. La necesidad que hay en cada vida en este lugar. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, Dios mío. Trae, Señor, la paz a nuestros corazones, Dios mío. Mira aquellos, Señor, que están sedientos, aquellos que están sufriendo, que están enfrentando, Señor, tal vez situaciones dolorosas en su vida. Padre amado, en el nombre de Jesús, desciende ahora por medio de tu Espíritu, Señor. Entra en sus corazones, Señor, por la paz en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Y te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Dígale ahí, hermano que está a su lado: el Señor ha visto tu dolor. A veces pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros, pero que cuando nosotros pensamos que el Señor está más lejos, es cuando más cerca está. Todos los seres humanos, ya sea por experiencia personal o en nuestro entorno, vamos tomando conciencia del dolor y del sufrimiento. Y nos hacemos la pregunta: si Dios es bueno, ¿por qué permite que suframos tanto? Eso es lo que mucha gente ha contestado, ha dicho ahora en estos días, después de lo que pasó ahí en la Rambla. Muchos dicen: Dios no existe, porque ¿dónde estaba Dios cuando eso pasó? Y a veces nosotros nos hacemos la pregunta: si Dios es bueno, ¿por qué permite que suframos tanto? Y esa fue la gran tentación que Satanás, que Dios lo reprenda, quiso poner al mismo Jesús. Si ustedes recuerdan en Mateo, en el capítulo 4, cuando dice que Jesús salió del Jordán y se oyó la voz del Padre Celestial que decía: este es mi Hijo amado. El enemigo aprovecha ese contexto de la declaración del Padre y se acerca a Jesús y le dice estas palabras. Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todavía estaba en el aire ese grito de amor del Padre: este es mi Hijo amado.
Pero el enemigo se acerca y le dice, ¿dónde está el hijo amado? Muchas veces se acerca a nosotros también. ¿Quién es el hijo amado? ¿Es usted? Yo lo veo a usted solo. Yo lo veo a usted con hambre. Yo lo veo a usted sufriendo. Si así son los hijos amados, no quiero ser amado. Si así trata Dios a sus hijos, no quiero ser hijo de Dios. Eso es lo que el enemigo pone en nuestra mente. Pero nosotros debemos ser, hermano, conocedores de la palabra de Dios y responder como respondió Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Porque las tentaciones nos hacen a nosotros tomar nuestras propias decisiones sin contar con Dios. Queremos convertir nuestras piedras en pan, olvidándonos de esperar y de confiar en Dios. Y vamos culpando a Dios de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor. Mire, yo soy un hijo de Dios. Mira cómo Dios se ha olvidado de mí. Y a veces venimos a su presencia a reclamar, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí, Señor? Y yo sirviéndote, y yo haciendo. El Señor no es injusto. El Señor ha visto tu dolor. Él ha escuchado tu clamor. Y por eso la escritura que leímos dice que Él ha descendido para librarnos. Él no está lejos de ti, Él está ahí cerca de ti. Él te da la fuerza para aguantar eso que estás sufriendo. Él te quiere llevar a un lugar más alto del que tú estás todavía. Y a veces nosotros cuando oímos de guerra, terremotos, huracanes, miren cómo está Estados Unidos ahora. Hay que orar por esta nación, está siendo azotada ahora parte de Estados Unidos con un huracán que hay, inundaciones. Y cuando nosotros oímos estas cosas, uno se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no nos ayuda? Dios no nos ayuda porque nosotros no lo dejamos. Porque nosotros queremos ser autosuficientes y no le damos el lugar que Dios le pertenece en nuestra vida. A veces pensamos que por nuestras decisiones, que por nuestras actitudes, que por nuestras acciones, es que nosotros vamos cambiando el rumbo de nuestra vida. Se nos olvida que Dios tiene el control de ella. A veces, Dios permite los males en nuestra vida para sacar de ellos bienes mayores. Amén. Hay cosas que pasan en nuestra vida porque Dios quiere hacer en nosotros que maduremos, hacernos crecer, hacernos fructificar. Si Dios quita los problemas, si quita las circunstancias difíciles, si quita las pruebas, no nos deja crecer, nos roba el crecimiento, Él mismo nos quitaría, nos estaría matando espiritualmente. Y cuando nosotros oímos de todas esas cosas que acontecen, nos ponemos y pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tantos crímenes? ¿Por qué tanto terrorismo? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué tantos fenómenos sobrenaturales? Y es verdad que los fenómenos son naturales, pero las catástrofes no son naturales. Las catástrofes suceden por temas como la deforestación, el calentamiento global, la injusticia social, grupos viviendo en condiciones de alto riesgo, y nosotros queremos culpar a Dios de nuestro sufrimiento. En primer lugar, quiero decirles que la palabra dolor, la primera vez que aparece en la Biblia, no aparece sola. Aparece ahí, es una constelación de palabras, y la primera vez que en la Biblia aparece dolor. Génesis capítulo 3, versos 16 al 19. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor dará a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuáles son las otras palabras que aparecen acompañando dolor? Enseñorearse. Hay otra versión de la Biblia que dice dominio. Por tener el dominio están las guerras entre los países, porque uno quiere tener el dominio sobre el otro. Espino, sudor, cardos. Pero hay una sola palabra que desencadenó todo esto: pecado. Porque no obedeciste, porque no mantuviste tu dignidad de criatura.
porque quisiste jugar a ser Dios, porque te elegiste a ti y no a mí, por querer hacer las cosas por tu cuenta. Porque en el fondo ese es el pecado. El pecado es la elección de uno mismo y el rechazo de Dios. Y cuando uno se elige a uno mismo, cuando uno toma el lugar del Creador, van a suceder cosas terribles en nuestra vida. Y quizá quien nos dejó una idea más clara y una lista más completa de esto fue el apóstol Pablo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 25, ahí está la raíz. Y del versículo 28 al 32, todas las consecuencias. Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Ese es el pecado y sus consecuencias. Jesús resume todo esto que yo estoy diciendo con demasiadas palabras. Jesús lo resume en una sola frase. Él dijo en Juan 8:34: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En una sola palabra, estás en esclavitud, bajo el dominio de tus pasiones, bajo el dominio de tus instintos, bajo el dominio de tu inclinación hacia el mal. A eso Jesús le llama esclavitud. Pero para salir de ese yugo de la esclavitud del pecado, es necesario saber y entender en quién nosotros hemos creído. Es necesario saber que Jesús es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro auxilio en la tribulación. Amén. Aleluya. Mientras vivamos en el mundo, Jesús lo dijo, mientras estemos en este mundo, tendremos aflicción. Pero Él dijo: confiad, yo he vencido el mundo. Amén. En nuestra vida siempre van a haber retos, siempre van a haber desafíos, siempre van a haber circunstancias difíciles que nos va a tocar atravesar. Pero no importa qué tanto las circunstancias puedan cambiar a nuestro alrededor, aleluya, nosotros vamos a seguir firmes hacia adelante hasta alcanzar la meta, la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya. Firmes en el Señor. Por la fe vamos a alcanzar, por la fe vamos a llegar, por la fe vamos a tener la victoria, hermanos. Aleluya. El apóstol Pablo nos explica esa dinámica de crecimiento en el dolor. Él dice en Santiago capítulo 1, verso 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Dice el versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Soporta la prueba, hermano. Soporta la prueba, madura, crece, desarrolla ese potencial que Dios ha puesto en ti para que puedas ver la gloria de Dios. Aleluya. Porque si no pasa la prueba, vas a repetir lo mismo. Es como el cole. Está ahí y viene y te va a venir. El dolor, aunque parezca una contradicción esto que voy a decir, es bueno que pase en nuestra vida. Amén. Aprendemos más con los momentos dolorosos de nuestra vida que con los buenos. Cuando estamos bien nos olvidamos hasta de Dios. Pero en el momento que estamos tocando fondo allí, en medio del dolor, y a veces en medio de una enfermedad, en medio de un problema, es ahí cuando somos más sensibles a escuchar la voz de Dios. Amén. Y es por eso que Dios va a permitir a veces situaciones en nuestra vida, porque es la manera que nosotros podemos escuchar. Cuando estamos bien, y de hecho todo lo que estamos aquí, no crea que, por lo menos yo en mi caso, no fue en el mejor momento de mi vida que yo viví. Fue cuando ya estaba en el fondo, cuando ya no había más abajo de dónde caer.
cuando no había otra salida, ahí pude escuchar que hay un Salvador. Amén. Ahí fue donde el Señor tuvo que permitirme llegar para yo saber que había esperanza todavía, que había una vida nueva que Dios había prometido, que había una vida llena de esperanza, llena de fe, llena de paz, llena de amor. Y así me trajo el Señor, así te trajo el Señor a ti. Y quizás el Señor está tratando contigo en medio de esa situación. El dolor es bueno que pase en nuestra vida, como le pasó a una familia de campesinos. Vivían en un campo y el terreno era muy árido, muy seco. Y ellos tenían allí animales, criaban muchos animales, sembraban, y la planta estaba pasando un tiempo de sequía y tenía que cargar agua en burro, de lejos. ¿Cuántos son del campo? ¿Y cuántos han ido al campo? Amén. Yo creo que todos aquí saben lo que es un burro. Y ellos tenían que traer esa agua desde lejos, en vasijas, para mojar la planta, para dar a los animales, para el uso doméstico en la casa. Y ellos siempre vivían quejándose, porque el agua le quedaba demasiado lejos. Pero un día las cosas se les complicaron, porque un día vino una epidemia y los animales empezaron a morir. Y ahí sí se complicó la cosa. Empezaron a morir todos los animales de una peste que hubo. Y ellos ahí, al ver su patrimonio deshaciéndose, tuvieron que tomar la decisión de sacrificar a los animales que estaban vivos, que ya estaban infectados por el virus. Se quedaron sin nada. Ahí, en medio de su dolor, tuvieron que tomar la decisión de hacer un hoyo. Hicieron una fosa común, hacer un hoyo grande para enterrar todos sus animales juntos. Y ahí, cuando habían cavado unos 2 o 3 metros, ahí en su tierra, descubrieron que por su tierra pasaba un manantial subterráneo. En ese momento la noticia no les sirvió de mucho, porque ¿para qué encontrar el agua si ya no hay patrimonio, ya no tienen animales? Pero ellos decidieron cavar en otro lugar, hicieron el hoyo, enterraron los animales, después se pusieron a hacer el pozo ahí, a sacar la tierra, a sacar el agua, a mojar la tierra, a mojar los frutos. Tuvieron otras condiciones de vida más higiénicas. Ya no se lamentaban por ir a buscar el agua lejos, y ahora se lamentaban por no tener animales. Porque a veces cuando no nos quejamos por una cosa, nos quejamos por la otra. Y allí, en medio de ese dolor, después ellos empezaron a tener otros animales. Y empezaron a sembrar la tierra, ya la regaban bien la tierra y los frutos eran mejores. Y ellos siempre decían, esta agua, gracias a Dios la encontramos cuando murieron nuestros animales. Y aprendieron un dicho que ya se decía hace tiempo: no hay mal que por bien no venga. Porque en efecto, Dios permite los males en nuestra vida para sacar de ellos bienes. Y vamos aprendiendo. Y en medio del dolor podemos encontrar un manantial como yo lo encontré. En medio del dolor podemos descubrir la fuente de agua viva que es Cristo. Amén. En medio del dolor podemos vivir una vida llena de esperanza, porque es ahí cuando nuestro corazón es más sensible. Y por eso yo quiero decirte, hermano, en medio de la situación que esté pasando, no te desanimes, no tires la toalla todavía. Todavía hay esperanza, todavía vale la pena luchar. Soporta la prueba, madura, crece. ¿Quién sabe el plan que Dios tiene en tu vida? ¿Quién sabe qué es lo que Dios está preparando en tu vida? Quizás es una enfermedad, pero frente a la enfermedad, frente a la muerte de una persona, de personas que tú quieres, frente a la separación dolorosa de personas que tú amas, pueden ocurrirte 3 cosas. Frente a esas situaciones dolorosas pueden ocurrir 3 cosas. Número 1, el repliegue sobre ti mismo. Estar ahí lamentándote. Eso es lo que se llama autocompasión. La gente que se autocompadece. Es que yo soy el que más sufre en el mundo. Solo a mí me puede pasar esto. Solo a mí se me puede morir un tío. Y estamos ahí como que somos las personas que más sufrimos en el mundo. Cuando sales a la calle y ves que está lloviendo, sales y dices, solo a mí me llueve. Pero no te fijas que toda la cuadra está mojada. A todos le está lloviendo por igual. Pero estamos ahí rumiando nuestro dolor, lamiendo las heridas. Eso se llama autocompasión o miseración. Eso termina, ¿sabe dónde termina eso? Depresión y luego el suicidio. Ahí termina eso.
Cuando tú piensas que tú eres el más sufrido del mundo, cuando tú piensas que tú eres el más desdichado del mundo, cuando tú piensas que solo a ti te puede ocurrir el mal, que a ti solamente tú te puedes enfermar, que solamente a ti se te puede morir alguien, eso termina en depresión, te va deprimiendo. Y la única salida que vas a encontrar, que el diablo va a poner en tu mente, es suicídate, porque eso es lo que quiere. Número 2, ese ya no es un repliegue. Este te saca y te lleva a la rebeldía. Te lleva incluso a la rebeldía contra Dios. Ya no estás replegado contra ti mismo, sino que has salido a buscar culpable. Por eso estoy sufriendo. Mi papá tiene la culpa. Mi mamá tiene la culpa. Y si sigues así, tu abuelita tiene la culpa. Abraham tiene la culpa. Isaac, Jacob. Y vamos a llegar hasta el fin. Dios tiene la culpa, porque en definitiva, ¿para qué creó a Adán? Y te rebelas contra Dios. Y le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa a los ricos, le echa la culpa al pastor, le echa la culpa a la iglesia. Siempre está buscando un culpable. Siempre. Ya no estás replegado sobre ti mismo, sino has salido a buscar quién te las pague. No quién te las deba, sino quién te las pague. Y el dolor te convierte en una persona agresiva, te convierte en una persona resentida, te convierte en una persona envidiosa, en una persona rencorosa, te convierte en un remolino. Y que Dios nos libre, hermano. Que Dios nos libre. Y número 3, en medio del dolor y del sufrimiento puedes entrar en un proceso de madurez, de discernimiento de las cosas que son esenciales y de las que no lo son. Te hace una persona madura, una persona reflexiva, madura, crece. Y es por eso, hermano, que todos los discípulos de Jesús que hemos experimentado esa dinámica de crecimiento en el dolor, consideramos como una forma de crecer lo que otros llaman sufrimiento, prueba, luchas, pena. Los demás tienen problemas. Nosotros tenemos oportunidades de confiar, tenemos oportunidades de creer, tenemos oportunidades de saber que tenemos un Dios que todo lo puede. Aleluya, porque para el que cree, todo es posible. Todo es posible. No pienses que ya es la derrota, que ya es el final. Lo que estás enfrentando va a pasar, hermano. Todas estas pruebas son pasajeras. Hay esperanza todavía. Afírmate en Dios, confía en Dios, pon tu confianza en Él, pon tu esperanza en Él, que Dios nunca va a fallar en darte la victoria. Aleluya, pero a veces pensamos, cuando estamos ahí enfrentando el dolor, pensamos, ya Dios se olvidó de mí. Y a veces llega un momento cuando nosotros hacemos que los de afuera blasfemen de Dios. Cuando empezamos a quejar, es que a mí Dios no me quiere. ¿Qué van a pensar los de afuera? Si Dios, ¿qué Dios tan malo es ese? Porque si Él no quiere a sus hijos, ¿a qué voy yo para allá? Si no quiere a sus hijos, ¿cómo me va a querer a mí? Si usted me dice a mí que usted no quiere a sus hijos, yo digo, bueno, ¿cómo me puede decir a mí que me quiere? A veces nosotros pensamos así. Tenemos que ver las pruebas como oportunidades. Al que cree, todo es posible. Y no hay nada imposible para nuestro Dios. Nosotros no solo lo decimos como un eslogan de esta iglesia, sino que nosotros lo creemos, hermano, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Aleluya. Eso no lo digo yo, eso lo dijo el Señor. Jesús dijo en Marcos 9:23, dijo, si puedes creer, oiga cómo lo dijo el Señor, si puedes, si tan solo puedes creer, al que cree, todo es posible. Al que cree, si tan solo puede creer. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa que el médico haya dicho lo que haya dicho, no importa el diagnóstico que esté en tus manos. Para el que cree, aunque esté muerto, va a vivir. Porque servimos a un Dios vivo, servimos a un Dios que todo lo puede, servimos a un Dios que para él no hay nada imposible. No pienses que Dios se ha olvidado de ti. Él ha escuchado tu clamor, Él ha escuchado tus lágrimas, Él está mirando. Dios no es un Dios injusto. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Espera su respuesta, confía en Él. Aleluya, a lo mejor el tiempo no ha llegado, pero quizá la respuesta ya viene en camino. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. ¡Anímate, levántate! Aleluya, todo es posible para el que cree. Jesús no dijo algunas cosas, no. Él dijo, todo es posible para el que cree. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Es una enfermedad? ¿Son tus hijos? ¿Es tu esposo? ¿Cuál es la aflicción?
No hay nada imposible para Dios si tan solo puede creer. Yo no sé el desierto que está pasando en tu vida, pero yo voy a decirte, hermano, no he conocido todavía a nadie. Y si tú lees la Biblia, no narra la Biblia ninguna historia de nadie que haya confiado en Dios y Dios lo haya avergonzado. No hay una historia en la Biblia donde diga que alguien ha puesto su confianza en Dios y Dios lo ha desamparado. No, Señor, tal vez por un tiempo tú no ves la respuesta, pero sigue orando, sigue buscando la presencia de Dios, sigue siendo fiel, sigue siendo firme. Aleluya. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia que el Señor nos ha dejado? Y el Señor no miente. Él dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El Señor no va a fallar en su palabra. Él no va a fallar, hermano, no los hombres para que mientan. Pero ¿sabe cuál es el problema nuestro? Es que nosotros hemos creído más las mentiras que el diablo pone en nuestra mente que la verdad de que el Señor dejó aquí. Si nosotros pudiéramos creer lo que dice esta palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. El profeta Isaías lo dijo de esta manera: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa permanece para siempre. Si tú tienes una promesa de Dios sobre tu vida, no te desesperes. Aleluya, confía en Dios, clama a Dios. Él dijo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tal vez no sepa lo que está pasando a tu alrededor, tal vez no entienda lo que está pasando en tu vida, pero Él lo sabe. A lo mejor tú no tienes la respuesta, pero Él es la respuesta. Jesucristo es la única respuesta. Aleluya, no vaya a buscar la respuesta en el alcohol, no vaya a buscar la respuesta en la droga, no vaya a buscar la respuesta en la brujería. No, la respuesta se llama Jesús. Entrega el control de tu vida, entrega el control de tu problema. Jesús es la respuesta. Aleluya. A veces estamos ahí en desesperación y no sabemos dónde acudir. Hay una cosa que se llama rodilla, que hay que doblar en los momentos de angustia. Oh, el salmista decía, en mi angustia invoqué a Jehová y Él me oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Hermano, cuando estés en angustia, es el tiempo de clamar. Clama a mí en el día de tu angustia, dice el Señor. No pienses que Dios se ha olvidado de ti. Él dice que aunque tu padre y su madre se olvidaran de ti, Él nunca te dejará. Amén, es verdad, aleluya. Tú eres la niña de sus ojos. Amén. Tú eres valioso para Él. No importa lo que te haya dicho la gente, no importa lo que te haya dicho tu padre, lo que te haya dicho tu esposo, tu esposa. No, tú eres valioso para Él. Tú eres una hija, un hijo de Dios. Tú eres alguien importante. Tú fuiste comprado por precio de sangre. El Señor derramó su sangre para hacerte libre. Y el precio de ese dolor tuyo está pagado. Él lo llevó en la cruz del Calvario. Debes levantarte de ahí donde está, empezar a sacudirte y empezar a profetizar la victoria en su Señor. Yo declaro mi victoria en este día. Yo quiero mi victoria. Hasta que tú me bendigas, Señor. No voy a dejar de alabarte. No voy a dejar de adorarte. No voy a dejar de buscarte, Señor. Póngase de pie, aleluya. Oh, hermano, no importa cómo veas las circunstancias. A lo mejor tú piensas que nada está pasando a tu alrededor. A lo mejor tú piensas que nadie te escucha, pero Él tiene sus oídos ahí, escuchando tu clamor. Él ha escuchado tu clamor y ha sentido para librarte. Si tan solo puedes creer, si tan solo puedes creer, Él tiene la solución a tu problema. Él tiene la solución que tú necesitas. Él tiene la respuesta a lo que tú estás buscando. ¿Por qué no abre tu corazón al Señor? Es el Señor. Oh, Dios mío, tal vez me he enfocado